Bienvenidos a todos a este nuevo video del canal. Hoy analizaremos el significado de las oiran en la cultura japonesa y por ende en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. Las oiran eran las cortesanas de más alto rango en el periodo Edo. Eran respetadas y admiradas por su belleza, inteligencia y destreza en las artes. También eran conocidas por su lujoso atuendo, compuesto por varias capas de kimonos y los accesorios que los acompañan. Los orígenes de las oiran. Las oiran surgieron a principios del periodo Edo, en los yukaku, que eran lugares cubiertos por murallas repletos de burdeles. El yakuku más famoso es Yoshiwara, en el actual Tokio. En estos lugares se ofrecían varios tipos de entretenimientos al sector más acaudalado de la sociedad, entre ellos daimayos, samuráis, burgueses, etc. Las oiran tenían un alto nivel de etiqueta, lucían trajes y peinados muy elaborados, interpretaban música y bailes para los invitados, además de prestar servicios como conversar y pasear con ellos. La jerarquía de las oiran. Usualmente el término oiran se utiliza para referirse a todas las cortesanas de Yoshiwara. Sin embargo, entre las oiran figuraban 7 rangos con distintos niveles de jerarquía muy diferentes uno al otro. Esos son Tayu, Koshi, Yobidashi, Tsukemawarashi, Sancha y Sashikimochi. Las Tayu eran las oiran de mayor rango. Eran selectivas en su servicio y podían elegir a sus clientes. Sus servicios estaban muy solicitados y podían costar fortunas. Aunque la palabra oiran se convirtió en una palabra de cortesía para referirse a cualquiera de las cortesanas de Yoshiwara, nunca hay que confundir a las oira con las yuyo, que son prostitutas comunes. La aprendiz de oiran se llamaba Kamuro. Eran niñas de unos 10 años que eran vendidas por sus padres a cambio de grandes cantidades de dinero. Tras varios años de instrucción, ellas debían devolver al propietario del burdel trabajando como yuyo. Algunas de estas niñas eran hijas de las propias oiran. Las oiran firmaban un contrato y hasta su vencimiento permanecían confinadas al barrio. La vestimenta y accesorio de las oiran. La vestimenta y los accesorios de las oiran reflejaban su estatus y riqueza. Su atuendo se componía a menudo de varias capas de kimonos y solía estar decorado con diseños y estampados llamativos y elaborados. Se sabe que las Tayu tenían 5 capas de kimonos que podían pesar hasta 20 kilogramos. Su peinado se llamaba Tatehyogo e incluía varios adornos grandes para el pelo llamado Kansashi. Su atuendo también era a menudo muy colorido, ya que solían vestir con colores brillantes para significar su riqueza y estatus, y atraer a los clientes. En cuanto al calzado, llevaban zapatos geta extremadamente altos, de unos 20 centímetros aproximadamente. En cuanto al maquillaje, llevaban la cara blanca con los labios rojos, la oiran en el tatuaje tradicional japonés. Una oiran representa la belleza, gracia y riqueza. Además, son protectoras de los oprimidos, ya que a menudo prestaban ayuda a los necesitados. También pueden simbolizar una fuente de conocimiento, ya que solían ser cultas y conocedoras de las artes.